días, queridos oyentes de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Hoy vamos a continuar con el tema que habíamos empezado el programa pasado sobre la unión entre amor y fe. Y para esto estamos tomando el libro del Papa Benedicto XVI que se llama El Credo. Entonces, decíamos la vez pasada que el cristianismo, ser cristiano, es algo pues muy sencillo y a la misma vez muy revolucionario, porque consiste en realizar ese giro en nuestra vida, en donde no estamos en el centro, sino que estamos todos girando alrededor de Dios y Él es nuestro Señor. Somos una de las muchas criaturas de Dios que se mueven juntas en torno a Él, que es su centro. Esto es muy bonito porque en este mundo pues tenemos esta carga del individualismo en donde todo es voy a cumplir mis sueños, mi proyecto de vida, etcétera, etcétera. Y cada uno de nosotros es un proyecto de Dios. Él es el que nos da una misión, Él es el que nos ha llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, cada uno como un miembro en algún lugar de este cuerpo de Cristo, y ese lugar nos lo da Dios mismo. No somos nosotros los que escogemos, sino que siempre el cristianismo se basa en esa iniciativa de Dios. Entonces decíamos que ser cristiano, dice el Papa, significa tener amor. ¿Mm? Y dice, bueno, esto es enormemente difícil y al mismo tiempo enormemente sencillo. Entonces dice, y entonces si simplemente es tener amor, ¿por qué toda esta cuestión de la teología y los sacerdotes y la iglesia? ¿Para que los dogmas? ¿Para que la fe, que siempre está en conflicto con la ciencia? No es realmente verdadero lo que dijeron los eruditos liberales, que la corrupción del cristianismo consistió en construir una doctrina sobre Cristo en lugar de hablar con Él, de Dios Padre y de sus hermanos, y en crear un dogma, en exigir la fe, en hacer que el cristianismo dependa de una profesión de fe en vez de exhortar al amor. Entonces, esto me gusta mucho porque digamos que el budismo se basa en esta doctrina de que todos somos amor, y entonces cuando amamos todo está bien porque somos parte unos de todos y no utiliza, digamos que la fe personal en Dios, sino que el amor se vuelve como este ser supremo en donde todos estamos como mezclados. Y entonces lo que decía el Papa en este libro antes sobre la importancia del amor y de que justamente el cristianismo se resume en ese primer mandamiento. Entonces fíjense que no basta estas concepciones de que solamente amando y entonces cada quien como que se inventa qué quiere decir eso, etcétera. El cristianismo sí está en el amor, pero el amor tiene un rostro. Tiene un rostro y tiene una dinámica en la que nosotros somos envueltos, en una dinámica en la que nosotros participamos, una dinámica de comunión personal. Entonces dice Papa que, por un lado, sí, ser cristiano significa tener amor, significa realizar este giro copernicano, como Copérnico que dijo, no, no es el sol el que da vueltas alrededor de la Tierra, sino la Tierra la que da giros alrededor del sol. Y en nuestra vida, pues tenemos que ir hacia ese cambio, por el cual, dice el Papa, dejamos de considerarnos el punto central del mundo y de hacer que los demás giren solo a nuestro alrededor. Fíjense que cada vez que todo esto que hacemos de estar viendo a ver si los demás me caen mal, si no me caen mal, si son útiles para mí, si son tóxicos para mí,
o sea, ver todo el mundo desde lo que a nosotros nos gusta, nos disgusta, nuestras fobias y nuestras preferencias, en ese momento podemos decir, esto, esto no soy, ¿verdad? Esto no es lo original, esto es algo añadido, esto es parte del pecado, que es ese egoísmo, ese ponerme en el centro, ese egoísmo en donde yo quiero que las cosas sean como yo quiero, que los demás sean como yo quiero, es más, que yo sea como yo quiero. Entonces en ese momento podemos ya empezar a no entregarnos en manos de eso. No nos tenemos que entregar en manos de eso, sino podemos decir, Jesús, aquí está mi egoísmo. Egoísmo, por favor, déjame espacio. Jesús, te lo entrego. Atráeme hacia ti. Atrae a estas personas a mi alrededor hacia ti. Atráenos a todos hacia ti. Entonces, ser cristiano significaría, en este sentido, no mezclarnos con eso, no identificarnos con eso, no quedarnos rumiando en el egoísmo, sino inmediatamente reconocer que esto es añadido, esto no es lo que Dios nos ha dado, esto no es ver el mundo como lo ve Jesús ni como lo ve el Padre Celestial. Entonces, en ese momento empezamos como a liberarnos, es esta llamada de liberarnos de todo eso, de que Jesús quiere sanar nuestro mundo interior. Entonces dice el Papa, si nos fijamos en nosotros mismos con sinceridad y seriedad, este mensaje admirablemente sencillo no solo contiene algo liberador, sino también algo muy abrumador. Pues ¿quién de nosotros puede decir que nunca ha pasado de largo junto a una persona hambrienta o sedienta o junto a una persona cualquiera que nos necesitaba? ¿Quién de nosotros puede decir que realiza verdaderamente con toda sencillez el servicio de la bondad para con los demás? ¿Quién de nosotros no debe admitir que incluso en la bondad que manifiesta a los demás siempre alberga un poco de egoísmo, de autocomplacencia y de consideración del propio yo? ¿Quién de nosotros no debe reconocer que vive en mayor o menor grado en la ilusión precopernicana y que considera y trata a los otros solo en la medida en que están en relación con su propio yo? Entonces, esto es muy bonito, ¿no? Porque digamos que la exigencia del amor no está para que nosotros lo podamos lograr. Y ahí es donde va a intervenir la fe. Y en esto nos diferenciamos completamente del mundo en general, de no solamente el individualismo al que todo el mundo se entrega, sino también a la autosuficiencia. La autosuficiencia es una gran tentación. El yo, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo es que yo le hago para hacer esto? Entonces lo que nos invita aquí el Papa es, oye, reconoce que todos estamos en pie de igualdad, llenos de egoísmo, en donde constantemente, como diría Isaías 64, todas nuestras buenas obras están manchadas de egoísmo. Y por ejemplo, Santa Teresita y los santos en general tienen conciencia de eso, ¿cierto? De que el egoísmo humano se cuela por todos lados. El ser humano no logra hacer estos actos de amor puro, ¿cierto? Y por eso es que el amor y la fe forman una unión indivisible. Dice el Papa, en esto interviene la fe, porque en el fondo esta no significa sino que este déficit de nuestro amor que todos padecemos es colmado por la sobreabundancia vicaria del amor de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Jesús es el vicario, Él es el que ama, Él es el que responde perfectamente al Padre, Él es el que vive completamente del don y para el don.
Y si hay amor en nosotros, es por los méritos de Jesucristo, por su presencia. Entonces dice el Papa, la fe nos dice sencillamente que Dios mismo ha derramado en abundancia su amor sobre nosotros y de este modo ha cubierto de antemano todo nuestro déficit. En definitiva, creer no significa otra cosa que admitir que tenemos ese déficit. Significa abrir la mano y dejarnos agasajar. En su forma más sencilla e íntima, la fe no es otra cosa que aquel punto del amor donde reconocemos que también nosotros necesitamos que nos obsequien. Esto es muy bonito porque justamente la fe trinitaria es lo que nos muestra. Los apóstoles fueron testigos de esta relación del Hijo de Dios con su Padre, el Espíritu Santo, en donde Jesús decía, esta doctrina que yo digo no es mía. Separado del Padre no puedo hacer nada. Y ustedes, separados de mí, no pueden hacer nada. Por eso esta fe, este rostro de Dios, ¿cómo nos íbamos a imaginar que primero que Dios era una comunión de personas y no era un Dios así como un individuo poderoso, sino que dentro de él hay una dinámica amorosa en donde está el Padre que constantemente engendra al Hijo, o sea, obsequia al Hijo, y el Hijo depende del Padre. Y miren que Jesús, cuando se encarna, se hace dependiente ¿de quién? De María. La santa dependencia del Hijo de Dios. Y nosotros somos llamados a ser cuerpo místico de Cristo, de la segunda persona de la Trinidad. Es decir, del dependiente, del que tiene esta santa dependencia. No estamos llamados a ser unos cuerpos del Padre, sino del Hijo, que fue el que se encarnó y se hizo dependiente de María, se entrega en manos de los hombres, sin ningún tipo de reserva, sobreabundantemente. Y gracias a que Él hace eso, es que como vicario, nosotros somos capacitados para vivir en esa santa dependencia, en esa oración que no es solo pedir cosas en donde yo pido porque quiero que el mundo gire alrededor de mis deseos, de mis fobias y mis preferencias, sino que más bien es Jesús, que yo te pertenezca, así como tú le perteneces al Padre, que me capacites para vaciarme de mis agendas, para que solo tú reines. Y como yo lo que tengo es egoísmo, entonces te puedo entregar. Por eso en la Eucaristía, toda la fe cristiana es eucarística. En la Eucaristía llevamos las ofrendas, que en sí mismas no tienen ningún valor. Un pedacito así de cáliz y unas hostias que más nutrientes tiene un pan Bimbo. Nadie se alimenta de una hostia, ¿verdad? Así nosotros llevamos todos nuestros déficits, todo nuestro egoísmo. Por eso Santa Teresita dirá, al final de mi vida llegaré con las manos vacías, porque todas mis obras están manchadas y quiero que me revistas de tus méritos y de todos los méritos de los santos que son míos. Entonces, es este vivir del don y dar lo que recibo. Este es Cristo. Cristo es quien constantemente recibe del Padre, del Espíritu Santo, y se entrega completamente sin cálculo. Entonces, por eso el amor y la fe van juntos, porque la fe implica y me dice lo contrario de lo que me dice el mundo. Me dice, tú no eres autosuficiente, porque ni en Dios hay autosuficiencia.
El padre necesita al hijo, si no, no sería padre. El hijo necesita al padre, si no, no sería hijo. Y esta comunicación de amor entre los dos es el Espíritu Santo, que se nos es dado, que es derramado en abundancia sobre nosotros, para que estemos vinculados íntimamente con Dios y participamos de esta comunicación de amor que se actualiza, se lleva a cabo, no por un esfuerzo humano, sino por obra de los sacramentos. En el bautismo es el primer momento en donde se me es derramado este Espíritu Santo y yo quedo vinculada a la Trinidad. Y en los demás sacramentos yo actualizo, digo sí, por eso por lo menos una vez a la semana la iglesia me exige que participe en la misa, que yo reconozca que dependo de que Jesús, por obra del Espíritu Santo, transforme, de que la Trinidad transforme lo que si se queda siendo solo mío, no tiene ningún valor, como ese poquitico de cáliz y esa hostia que no alimenta a nadie. Entonces, en la Eucaristía vamos justamente a llevar lo nuestro para que por medio del Espíritu Santo se transforme y se convierta en obra de Cristo, y nos dirá el Catecismo de la Iglesia Católica, de esa manera adquiere valor redentor. Es en la Eucaristía donde ocurre esa transformación y donde lo mío es limpiado, es bañado, purificado. Cristo lo toma, lo vuelve suyo y se vuelve algo redentor. Eso es muy bonito porque no somos nosotros separados de Dios los que podemos tener amor. La fe nos dice, no puedes, tienes que vivir del don, así como Cristo vive del don. Entonces, también nosotros necesitamos que nos obsequien. Sin el obsequio no hay cristianismo ni hay fe y por lo tanto el amor es una mentira. La fe es, por tanto, aquel punto del amor que solo demuestra que es realmente amor. Consiste en el hecho de que superamos la autocomplacencia y la autosatisfacción de quien se basta a sí mismo y dice, lo he hecho todo yo solo, no necesito ayuda de nadie. Ese es como el objetivo de nuestra cultura moderna, ¿no? Y posmoderna. El hacerlo yo solo. Por ejemplo, una vez me invitaron a dar unas charlas del perdón, sobre el perdón. Y yo pues empiezo siempre hablando de la Trinidad, porque es que, ¿y cuál es el perdón desde la fe? Porque no es cualquier perdón, no es aprender a que, entonces ahora veo con gratitud las cosas y entonces no me enfoco, o sea, como ese esfuerzo humano en donde hay esta autocomplacencia de que yo por mí misma, sin necesidad de nada, puedo hacer cosas buenas. Entonces, pues claro, toda la primera parte hago toda esta explicación de qué es el perdón desde el punto de vista de la fe, porque eso es revelación. Y entonces me piden después, ay no, Ana María, ¿sabes qué? Toda esa parte de Dios y de toda esa cosa de la fe, ay, esa parte como que no, porque más bien nos das unos tips para nosotros perdonar, porque es que esa cosa es como que a nadie le interesa, ¿sabes? Eso es como tan pesado, como que a nadie, y de verdad, ¿quién le habla a uno de la Trinidad? Nadie, todo es moralismo, la moral, los mandamientos, pero esta cosa de uno depender de Dios y de no bastarme a mí mismo, no, la gente quiere, Ana María, dame los tips para yo bastarme a mí misma, para hacerlo yo, esa cosa teológica. Ay, no, la Virgen no era tan complicada. La Virgen, mijita, con esa oración que hizo el Magnífica, se ve que se conocía la fe en su tradición judía como pez en el agua, ¿no? La fe es importante porque nos dice quién es Dios y quiénes somos nosotros en ese proyecto de Dios, no en mi proyecto.
sino en el proyecto de Dios y con lo que Dios me permita hoy. Entonces, la fe está presente en el verdadero amor. Solo la fe, únicamente en una fe así, donde yo renuncio a construirme a mí misma, dirá el Papa Benedicto, a la estupidez de la autorrealización. Solo así se pone fin al egoísmo, que es el auténtico polo contrario al amor, la autosuficiencia. La fe está presente en el verdadero amor. Es sencillamente aquel momento del amor que lleva a su verdadero ser. La apertura de quien no se basa en sus propias capacidades, sino que sabe que está necesitado, que su propia persona es fruto del don. Por eso esto es tan contrario a visualízate cómo quieres ser. Visualízate a ver cómo te entregas a Dios y dejas de lado todo lo que tú quieres ver hoy en ti. Y que Dios te dé lo que te provoque. Por eso Santa Teresita dice, haced a Dios el sacrificio de no ver los frutos. De a lo mejor ver en ti defectos de carácter que surgen cada rato y que no te gustaría ver y que además criticas en los demás porque es que los demás tienen que ser como yo quiero. Entonces, mi propia persona es fruto del don. La persona de Cristo es fruto del Padre que lo engendra. No existe fuera del Padre. Pero el egoísmo constantemente ve todo como encerrado en sí mismo, ¿no? Cristo que pasó a hacer el bien, entonces ven a ver cómo yo lo imito desde aquí afuera, y entonces hablo como Él, y no sé, no, siempre como sin esta radicalidad de la dependencia, de la santa dependencia. Naturalmente, esta fe puede ser desarrollada e interpretada de muchas formas. Solo necesitamos tomar conciencia del hecho de que el gesto de la mano abierta, ¿verdad? El gesto de la mano abierta, de la sencillez de la capacidad de recibir, es el único que otorga al amor su sinceridad interior. Por eso es bueno orar con las manos vacías. Así, el gesto de las manos vacías es tan bonito. Yo estoy abierta a lo que tú quieras hacer, a lo que tú quieras engendrar hoy, Diana María. Eso es lo que finalmente es la fe, ¿no? La capacidad de recibir. No dar, porque Dios no es ese hombre cruel que quiere cosechar donde no ha sembrado, como las palabras del que recibió solo un talento. No, Jesús siempre es el que da la iniciativa, el que empieza con el don. Si no existiera esto, se perdería en el vacío si no existiera aquel que lo llena con la gracia del perdón. El perdón es ese lavar constantemente lo nuestro. Por eso Jesús le lava los pies a los apóstoles. Y San Pedro le dice, ay, no, a mí no me lave los pies. Le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y tenemos justamente todos los días la Eucaristía para llevar lo nuestro y que Jesús le lave los pies. Ya estamos lavados, como le dice él a los apóstoles. ¿Por qué? Porque estamos bautizados. Pero todos los días necesitamos del perdón, la gracia del perdón, que es como si uno llevara el río Bogotá, que está en purificación. Algún día estará verdaderamente como en el cristianismo cuando realmente nos santifiquemos, pero es como si llevara un río bien sucio que desemboca en el mar. Eso es la Eucaristía. Vamos con este río sucio de todas mis obras, de todas mis oraciones, de todos mis actos, que está sucio de egoísmo. Y lo que sucede normalmente es que el río ensucia el mar. En la Eucaristía, el mar purifica el río. Entonces,
Este es el cristianismo, el apóstol, el discípulo que se deja lavar los pies. ¿Mm? Entonces, todo terminaría en el absurdo si no existiera la respuesta que se llama Cristo. Por eso hay teología, porque Cristo es una persona que nos espera en la Eucaristía y el Espíritu Santo transforma lo nuestro en cristiano. Allí es donde sucede eso. Así pues, en el gesto de la fe, en la que debe transformarse el verdadero amor, o sea, el verdadero amor se transforma en fe. Está siempre presente el deseo que tiende hacia el misterio de Cristo, ¿verdad? Solo el amor cristiano tiene que ver con este misterio de Cristo del que hemos venido hablando y que es como la base de la espiritualidad del Papa Benedicto y de los primeros padres de la Iglesia. Misterio que después, cuando se revela, es un desarrollo necesario de este gesto fundamental, de modo que rechazarlo significaría rechazar la fe y el amor. Entonces, es muy importante esto que nos dice el Papa, ¿no? Los que aman verdaderamente, creen verdaderamente en el credo, ¿verdad? O sea, el credo es como los principios fundamentales de lo que Cristo reveló de sí mismo y reveló de nosotros en este proyecto de Dios, en este sueño de Dios, de que los seres humanos participáramos de este intercambio amoroso de la Trinidad misma. Los ángeles no están llamados a participar de esa comunión de personas tan profunda que nos diviniza. Por eso la Virgen Santísima, la primera transformada, la primera cristiana, le cambia la naturaleza de inmaculada, pasa a ser madre de Dios, le cambia la naturaleza. Y eso no lo podemos hacer con ningún esfuerzo humano. Por eso la Eucaristía es acción de gracias. Vamos porque Dios quiere derramar sobre nosotros su espíritu para que seamos cada vez más, para que le pertenezcamos cada vez más, para que seamos cada vez más cuerpo de Cristo y Él nuestra cabeza. Él nuestra cabeza. No nosotros con nuestra autosuficiencia haciendo las cosas por nuestra cuenta. Por eso me gusta mucho en el libro de Mirar a Cristo, el Papa habla de cómo San Juan Eudes hablaba de este misterio del cuerpo de Cristo en su tratado sobre el corazón de Jesús. Dice, te ruego que pienses que Jesucristo es tu verdadera cabeza y que tú eres uno de sus miembros. Él es para ti lo que la cabeza para sus miembros. Todo lo que es suyo es tuyo. Espíritu, corazón, cuerpo, alma, todo. Lo puedes utilizar como si fuera tuyo. Tú eres para Él como un miembro para la cabeza que desea intensamente adoptar todas tus capacidades como si fuesen suyas. En el encuentro con Cristo se instaura, como diría la teología, una comunicación de idiomas, un intercambio interno y recíproco en el gran nuevo yo en el que me introduce la transformación de la fe. Así es que el otro deja de ser un extraño para mí, porque también es un miembro. Esa persona a la que mi egoísmo juzga o a la que a mi egoísmo le cae mal, también es miembro es miembro del cuerpo. ¿Mm? Y Cristo quiere utilizar mis capacidades para Él, incluso si no está presente una atracción humana natural. En ese momento yo puedo transferirle a Él el sí de Cristo, que me vivifica como un sí mío personal y al mismo tiempo suyo, incluso y precisamente si no existe simpatía natural. En lugar de las simpatías y antipatías particulares, aparece la simpatía de Cristo, su sufrir y amar con nosotros. Entonces, primero yo recibo ese amor de Jesús y puedo entonces transmitir a otros
pero transmito algo que se me ha entregado primero y que he recibido primero, este amor de Jesús que me ama no porque merezca, sino para que merezca, no porque tengo virtudes, sino para entregarme las suyas. Entonces, esto es lo que el Papa llama la cruz, ¿no? Este intercambio interno de mi yo con Cristo, de manera que su sí, su amor penetre en mí y pueda yo entregárselo igualmente a los demás. Este es la verdadera cruz que tiene que ver con el amor y tiene que ver con la fe y con este intercambio. Es crucificar mi autosuficiencia, crucificar mi yo puedo sola. Esa es la verdadera cruz, no es cargar con dolor. La verdadera cruz es crucificar mi yo separado del de Dios y traspasarlo con Cristo, a quien me entrego constantemente. Me pierdo a mí misma y en Él me reencuentro y actúo como un miembro suyo. Eso es lo que le pedimos, Jesús, que yo actúe como miembro tuyo en esa santa dependencia, por eso el recogimiento y la vigilia, la espera, ese estar en vigilia y recogimiento es tan importante para el cristianismo, para nuestra fe y para nuestro amor. Es importante como que volvamos a las raíces de nuestro cristianismo en los sacramentos, ¿cierto? En los sacramentos suceden los milagros más grandes que necesita el mundo, en donde vamos humildemente reconociendo que solo si Jesús, que solo si el Espíritu Santo transforma lo nuestro en cristiano, en Cristo, tiene valor. Por nosotros mismos no tenemos cosas que sean de valor. Por eso Jesús insistía a los apóstoles que debía lavarles los pies. Entonces dejémonos lavar los pies, alegrémonos, porque Dios no espera que nosotros seamos perfectos, sino que viene a hacernos perfectos. Nos ha dado este sí, qué bueno que existes, te amo a cambio de nada. Y quiero amarte cada día con más sobreabundancia. Así que reanimemos nuestro espíritu, levantemos el corazón. Lo que tenemos ante nosotros es maravilloso. Y dice el Papa Benedicto, el hombre moderno tiene odio a su propia grandeza. Así que amemos esta grandeza a la que hemos sido convocados. Y bueno, nos encontramos Dios mediante en otra ocasión. Quedamos como siempre con María.